principalmente en la práctica, porque los pacientes son puntuales, ¿no? Y llegan tempranito. Entonces, para que aprovechemos también la clase. A ver, vamos a conocerlos por sus nombres. Acá. Y es importante, yo sé que ustedes ya están a un paso de ser másteres, ¿no? Pero recuerden ustedes que cuando ustedes van a hacer ultrasonido, la ecografía es tan bonita, es un mundo bacán, es una rama de la medicina, de la imagenología, que tiene ventajas que la resonancia, la tomografía no la tiene. El paciente no está solo, está con ustedes. ¿No es cierto? En la radiografía, ¿cómo es? Parece, no se mueva, todos están corriendo y el paciente, ¿no? El otro día lo viví con mi hija, fue a hacerse una placa de abdomen. Mi hija tiene 11 años, nunca se ha enfermado. Y de verla sola en una habitación fría, apoyada en una placa, ¿saben qué? Sentí una impotencia. Quería ir yo con él y le decía al médico, y me decía, no puedo, pues si ya yo estoy irradiada de hace mucho, pero no me dejaron. Mi hija chiquitita, yo salí con una habitación que sentí impotencia, sentí, no sé, pánico, no sé. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja. Yo a mis pacientes yo las abrazo, yo las acaricio, tranquilo, estamos conversando en vivo mientras estamos haciendo el estudio, cosa que no sucede en otros lugares, en la tomografía, en otros estudios más, ¿ya? Ustedes tienen ventaja, porque al mismo tiempo que están examinando al paciente, están haciendo su anamnesis, están haciendo historia de la enfermedad actual, están palpando, mientras el paciente está ahí, ustedes están palpando y están con su transductor, basculando. Entonces, el diagnóstico es mucho más específico cuando estamos nosotros ahí trabajando con todas nuestras herramientas, ¿no? Evidentemente, ecografía no hace diagnóstico, ¿no? A mí me estresa cuando veo los informes estudios ginecológicos que muestran mioma o digo, caramba, esos transductores ya tienen aguja para hacer histopatológico. Es una masa, es un tumor, si quieren llamarlo. Y yo no puedo ir con el nombre. Ahora puedo trabajar hipótesis y decir, por las características que la lesión presenta, no se descarta la hipótesis de mioma, ¿no? O un pólipo, o lo que sea. Y lo mismo vamos a aplicar nosotros en nuestros informes de ecografía testicular. ¿Listo? Nada de estar poniendo diagnóstico tajante, ¿no? De hecho, si da tiempo al final de la clase, vamos a hacer un temita de elaboración del informe. No hay libro que enseñe a elaborar informe. No hay libro que enseñe a ser padres. Ojalá lo hubiera. Uno aprende con la experiencia. Y aquí es lo mismo. Entonces ustedes olvídense de esos informes de tiquear. El informe se tiene que escribir, el informe tiene que ser poético. Y ustedes tienen que hacer un informe pensando que son ustedes los que van a recibir ese informe. ¿Cómo quiero que el médico entienda lo que le quiero decir? Y pongan en su informe, si ustedes quieren, personalmente, yo opino esto. Discordo de la literatura, discordo de lo que dicen mis colegas, porque en medicina no más duele 5 y en ecografía también. Entonces muchas veces van a encontrar ustedes algo que no tiene nada que ver con la literatura, no cuadra, no cumple los tales criterios, pero ustedes van a tener experiencia y van a decir, no, voy fijo que esto para mí es así. Y pongan, justifiquen el porqué en su informe ecográfico. No tiene que ser tan, ¿ok? Bueno, entonces, este es un estudio que así como para las mujeres el estudio transvaginal y mamario es un poco un tema delicado, para los varones también, no crean. A veces vienen con vergüenza, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, en la práctica nosotros vamos a decirle al paciente que él se va a poner en la camilla, se va a acomodar, se va a cubrir y va a dejar el escroto expuesto. Ahí ellos se ponen un poco más tranquilos, ¿no? Hay que tener mucho tacto al tratar con estos pacientes, ¿ya? Entonces vamos a aplicar eso en la práctica. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Casi el 90% de los pacientes estudiados
tienen alguna patología testicular. No siempre una patología, de repente un hallazgo casual, ¿no? Pero siempre hay algo, siempre. Entonces ustedes ya tienen que entrar con la mentalidad, sea ecografía testicular, mamaria, obstétrica, lo que quieran. No entren buscando encontrar algo, entren descartando lo que puede haber. Es diferente. Si ustedes entran con la mentalidad, a ver, voy a ver qué hay en el miometrio, ¿no? Ajá, doctor Diego, ahora sí. Ahora sí. Bienvenido. Así. Lo que yo tengo que ir pensando es, aquí en el miometrio no hay esto, no hay lo otro. Es mucho más fácil pensar en descartar las posibilidades que ir a buscar, imaginarse lo que puede haber. ¿Listo? La edad importa, claro que importa. No es lo mismo un puberto que un paciente adulto o un paciente anciano, ¿sí? El buen criterio diagnóstico, ¿de qué va? De mi conocimiento. Ay, doctora, pero nosotros recién estamos empezando a conocer la teoría. Y más que la teoría, ustedes saben la técnica ecográfica. A eso han venido. A aprender técnica. O sea, van a salir técnicos en ecógrafo. Van a aprender a manejar ese aparato. Y ya lo que ustedes vayan evaluando de patología, qué sé yo, ya van adquiriendo experiencia. Lo ven una vez, nunca más se olvidan, ya, esto es lo que vi hace 10 años atrás. ¿Listo? Entonces, para obtener un buen criterio diagnóstico, yo tengo que tener conocimiento. Y hoy no hay eso de que, no puedo comprarme ese libro, pero ahora que el aceite está caro, ni un libro no se puede comprar. Pero ustedes están en internet, en nuestra época no había, ¿no? Yo conocí el celular a colores. Cuando dijeron, van a salir los celulares a colores, y era una pantalla naranja. Eran los polifónicos, tenían otro sonido. O sea, era novedad. Pues en la época de la universidad, imposible era comprarse un libro, pero tenemos una biblioteca. Todos los días biblioteca. Bueno, ustedes ahí tienen tutoriales en YouTube, tienen chat GPT, eso salvan todo. Mis alumnos de la universidad viven en el chat GPT. Y digo, eso está mal. Agarren un libro y no me estén garabateando, agarren un cuaderno y transcriban. Así se aprende. Así hemos aprendido nosotros. No es resaltador naranja si es importante, ¿no? Fluorescente si es menos importante, no. Eso no se queda en la cabeza, ¿no? Y lamentablemente así se estudia hoy, ¿no? Bien. Miren, el tema con las lesiones testiculares, de que vamos a encontrar mucha patología, un montón. Pero ¿cuál es la que preocupa más? La patología tumoral. Entonces nosotros vamos a aprender a estudiar esas lesiones. Evidentemente aquí ustedes ven, ¿no? Los tipos de tumores, ¿no? Esto nosotros solamente vamos a tener el diagnóstico definitivo en el histopatológico, ¿no? Pero ustedes conocen la morfología de una neoplasia, ¿sí o no? Tumor redondo, homogéneo, sin flujo, bonito, benigno, pero tumor irregular, especular, heterogéneo, con microcalcificaciones, con flujo central redistribuido, maligno. Entonces vamos a mirar la forma de esos tumores para decir, ok, puede que sea maligno, puede que sea benigno, ¿no? Pero miren, los más comunes son los seminomas, ¿no? Ahí está, miren, seminoma clásico representa un 40%, un poquito más, ¿no? Después tenemos los tumores de células germinales o germinativas, que son el segundo lugar, ¿no? Y después vienen los demás, ¿sí? Los teratomas, de hecho, son, en nuestro medio, al menos los teratomas son bastante frecuentes, ¿ya? Por invasión, el problema es esto, ¿ah? La enfermedad localizada solo es 50%. Quiere decir que el cáncer de testículo, si no es detectado a tiempo, en 3-4 meses tiene metástasis. ¿Y dónde hace metástasis? El cáncer testicular. ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Hace metástasis
metástasis por vía hematórica cercana a colon, agarra todo, ¿cierto? Entonces, el problema es ese. Ojalá fuera un 90% una enfermedad localizada, como la tiroides. Ustedes que han hecho, ¿qué modo lo hicieron en la anterior? Tiroides, ¿no? ¿Y cómo les fue? Sin comentarios. ¿Por qué? Yo abandoné. ¿Ah? Yo lo abandoné. ¿Por qué? Sin comentario, igual que ella. No está mal, después pueden tener confianza conmigo. Me encanta el chisme. No le fue bien. Por mi salud mental, abandoné. ¿Y cómo sus pacientes qué tal? ¿Un poco? ¿Nada raro? ¿Uno sano? No hubieron muchos pacientes. Sí. Ah, caramba. Atrás de toda su vida. Eso es bueno saber. Bueno. Es bueno si se puede hacer algo para mejorar esa situación. Pero hagan ustedes, soliciten. Ustedes son alumnos acá y tienen todo el derecho de reclamar, ¿no? Esto entre nosotros, ¿no? Personalmente yo también he sido alumna, ¿no? Yo cuánto hubiera querido que mi docente viniera de la misma doctora, mire, le voy a enseñar este corte. Yo hago eso con mis alumnos. Le digo, a mí me da pena, ¿no?, dejarlos abandonados. Aquí nadie sabe sin saber, ¿eh? Si les fue una mala experiencia, tienen ustedes todo el derecho de hacer un reclamo, ¿no?, y que se les pueda compensar. O sea, están a tiempo todavía, ¿no? Aunque sea, no sé, una clase extra, algo, no sé. Que a veces en una clase uno aprende más que en cuatro, ¿ya? Entonces, en ese punto, le doy un consejo. Pueden ustedes, el doctor Jorge es bastante abierto. Las críticas son muy bienvenidas. De hecho, nosotros los docentes estamos siempre, nos tienen ahí, ¿no?, vigilados, ¿ya? Entonces, puede que se les haya ido eso. Me gustaría que ustedes lo hagan, ¿no?, formal, y finalmente es en beneficio de ustedes. No van a hacer lo mismo con un móvil, ¿ya? Bueno, pero nunca vieron una neoplasia hacia una paciente sospechosa. ¿Entre ustedes quién es el patológico de tiroides? ¿Se hicieron entre ustedes? ¿No hay enfermos? Yo tenía un grupo de diplomados que tenían agenesia renal, poliquistosis hepática. Y digo, ¿para qué paciente con tantos patológicos acá? Descubrimos una alumna con agenesia renal. ¿Eh? Entonces, los primeros candidatos son ustedes. Y en este módulo también. ¿O no? ¿Se han hecho alguna vez una ecografía testicular? Nunca, pues no. ¿Sí? Viendo. ¿Por control o por dolor? Me caí del caballo. Ay, eso es grave. Depende de cómo cayó, ¿no? Depende de cómo cayó. La montura del caballo se frenaba y la montura era fea. Eso duele. Bueno, no sé, supongo que duele. Pero fíjense qué interesante que las mujeres somos más precavidas. La mujer no espera que le duela para que le. Ella todos los años está haciendo su control, ¿no? Los hombres ni pisan, ¿no? Peor una ecografía mamaria. ¿Cuándo un hombre se hace una ecografía mamaria? Y tiene que hacerse, claro que tiene que hacerse. También hay cáncer de mama en el varón, ¿no? La ecografía testicular se hace de rutina después de los 35 años. Incluso, por lo menos una ecografía en la etapa infantil, en la prepubertad. Porque imagínense este niño que de repente, no sé, viene ahí, no necesariamente necesita tener dolor, a veces existen malformaciones en los testículos, ¿no? Y ahí cuando él se casa y quiere tener hijos, ¿qué pasó? Bueno, hay un montón de quistes y cosas y perlas y tal, que eso venía arrastrando de ti, ¿no? Entonces, no es solo la patología instaurada, existen las malformaciones congénitas. Y a veces uno no sabe, como esta chica que viene con su hermano. Y me dice, doctora, lo traje a mi hermano porque él tiene poliquistosis renal. Ah, súper, va. Evidentemente el chico era una burbuja, ¿no? Le digo, wow. ¿Y usted, doctorita? Le digo, yo no, nunca me he hecho. A ver. Y viene una de las alumnas y le digo, ya, doctora, búsquele el riñón. Ahí. Doctora, no hay su riñón. Bueno, quinta clase, usted no me pide ese riñón, la voy a aplazar. Y me voy. No hay, doctora, ya, yo voy a buscar. No hay riñón, no había. Está raro. A ver, y claro, con el hermano con patología congénita,
vamos a buscar la arteria renal. Le digo, doctora, hágase una tomografía, por si acaso. Por ahí es un riñón pélvico, pero no había arteria renal. Entonces, eso es la genesia. A las 2 o 3 semanas viene el riñón, doctora, no tengo un riñón yo. Asintomática. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nacer sin un riñón a que se lo quiten a un inmigrante. Entonces ella nunca sintió nada. Nunca tuvo ninguna irregularidad. ¿Ven? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Las mujeres también lo mismo. Ahí tuvo una paciente vino a hacerse una primera ecografía de embarazo y yo entro con el endocavitario. Aquí hay algo raro, le digo, ¿no? Pues yo charlo así con mis pacientes. Yo no estoy que calladita. Y aquí hay algo raro con tu útero. Ay, sí, doctora, es que tengo 2 úteros. No, si lo estoy viendo. Y en el útero derecho hay un embarazo de trillizo. De verdad, porque doctora, en mi familia son gemelos y la familia de mi esposo, porque se combinó 2 de allá, 2 de acá, salieron 3. 3 sacos gestacionales. Útero vidente. Bueno, le digo, ¿no? Bueno. Uno de los sacos se veía muy irregular, ese se iba a reabsorber, el otro más o menos, pero uno de ellos estaba hermoso. Y me dice, ¿pero no es peligroso, doctora? La verdad que no, porque bueno, van a tener su pelotita al lado, digo, ¿no? Pero vamos a ver, le dije el tema de cómo están tus riñones. Ah, no tengo un riñón. Bueno, te sobra un útero, te faltan riñones. Digo, no, pues estamos mal, y con embarazo gemelar. Entonces le dije, mira, Dios sabe por qué hace las cosas. Porque el problema es así, en el desarrollo embrionario nacen de una sola yema, ¿no? Y se van a dividir conductos paramesonéfricos, mesonéfricos para dar el área urológica y la parte genital. Entonces, si una mujer tiene útero vidente, útero bicorne, cualquier tipo de útero anormal, anatómicamente hay que ver riñones. Lo mismo en los varones, ¿cierto? Entonces digo, Dios es sabio. Y lo siento mucho, no sé si va a caer bien o mal la noticia, pero ojalá y no evolucione este embarazo enfermo. Va a quedar uno y de repente el otro. Uno tenía vesícula vitelínica y los otros 2 no tenían. ¿Por qué? ¿Cuál era la probabilidad con ese embarazo? Ya han llevado 2 de los técnicos, a ver. ¿Cómo se llama? Transfusión feto-fetal, No. restricción del crecimiento intrauterino. Ya, por ahí va. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar con la mamá? Claro, puede tener Preeclampsia. Con un solo riñón y soportar un embarazo gemelar. Ni idea. Y ahí uno tiene que ver el riesgo-beneficio madre o embarazo, ¿cierto? Y miren cómo es. A los 10 días volvió, si tengo tiempo les muestro el caso, lo tengo ahí. Volvió, los otros 2 sacos se habían reabsorbido. Y ahí apareció un botoncito embrionario con latido, belleza. Y le dije, mira, fija que vas a hacer preeclampsia. A las 11, 12 semanas volvió para su morfológica, esas uterinas, preeclampsia. Y me dijo, usted me saló, no te sale tu útero, tiene la culpa de tu riñón. Imagínense la presión de sobrecarga que iba a tener ese riñón. Y aún así, miren, con un embarazo único, hizo preeclampsia. Claro, solo tiene un riñón, ¿no es cierto? Eso es por lógica, ¿no ven? Entonces, cosas que pasan, ¿no? Pues volvamos a nuestra ecografía. Okay. A lo nuestro. Conocer la morfología. Tienen ustedes que conocer embriología, anatomía, fisiología y si hay patología instaurada, fisiopatología. Entonces en ecografía no es mirar en blanco y negro y decir, ese es un riñón. ¿De dónde vino? ¿Cómo se desarrolló ese órgano? ¿Qué morfología es normal para esa estructura? Por eso es necesario ver pacientes sanos. A veces los chicos dicen, doctora, solo ven pacientes sanos. Buenísimo. Porque el día que haya algo fuera de lo normal, van a decir, aquí hay algo raro. Aunque no sepan lo que es, pero conocen lo que es normal. Y eso va a saltar
Y ahí ustedes van a su chat GPT y buscan, ¿no? Pero van a ver también patologías, bueno. Pero es más importante conocer la morfología ecográfica normal, ¿ok? Ahí están llegando, ahora sí. Pase. Buenas. Por nada más le voy a perdonar la llegada tarde. Pase. ¿Listo? Entonces, no solamente aquí en ecografía testicular. Yo a todos mis alumnos, embrio, anato, fisio, sí o sí. Porque si ustedes encuentran en un útero que ya llevaron morfológica y ustedes descubrieron una patología congénita, yo tengo que asociarla, así como hemos visto el tema de un útero anormal, anatómicamente distinto, tiene relación con un origen. Y lo mismo pasa acá. Y vamos a ver eso cuando veamos patología testicular. ¿Listo? La anatomía, necesito conocer anatomía, vascularización, flujos, todo lo que es sistema linfático, nervioso, ¿no? Fisiología, cómo se procesan, ¿no? Las estructuras internas. Y si hay patología, cómo desarrolla esa patología. Entonces empezamos por aquí, recordando la época de la universidad, hace 24 años, ¿no? Para algunos. Miren, no es difícil, ¿sí? Todos conocemos la anatomía. Ahora, ¿qué es lo importante? Conocer dónde está cada estructura. Ustedes saben que el cordón espermático que se dirige a la región inguinal, ¿no? Tiene componentes estructurales específicos dentro. Y fíjense cómo la estructura de todo el testículo con la parte del epidídimo, ¿no? Va a ir desarrollando un círculo alrededor del testículo, ¿sí? La red de testis es importante, ¿no? Los túbulos seminíferos son importantes, la terminación de los glóbulos, los setos. Bueno, estos son partes que nosotros no lo vamos a ver. Pero vamos a ver la túnica vaginalis, la audiología no, porque está pegada al testículo, ¿no? Vamos a poder identificar la red de testis, ¿no? Y si es que hay una dilatación o una ectasia de los túbulos seminíferos, los vamos a ver, ¿no? Entonces estos túbulos, que son más o menos el número de 15, 12, se van a organizar a nivel de la red de testis, ¿no? Y van a dar origen a lo que va a ser la expresión del epidídimo, ¿sí? Y bueno, saco de tejidos alojados en el epidídimo del testículo o el escroto, ¿sí? Hay que estudiar el escroto, claro. Vaya a ser que el paciente viene con dolor, con irritación, y no tiene nada que ver con el testículo. Lo que pasa es que tuvo una reacción alérgica a la ropa interior o qué sé yo. Entonces, la piel del escroto va a estar engrosada. Y ustedes tienen que informar eso, ¿no es cierto? Bueno, los testículos en sí, vamos a ver ahorita cómo es la anatomía ecográfica, ¿no? El epidídimo es una estructura completamente independiente, ¿no? Que puede tener patología propia, ¿sí? Y el cordón espermático, ¿no? Que el cordón espermático se dirige hacia la cavidad abdominal mediante el cordón inguinal. Entonces, fíjense, ¿de dónde se origina todo esto? Esto es importante, porque si el paciente tiene infertilidad, si el paciente es estéril, no es porque alguna vez puede ser por trauma, qué sé yo, pero alguien que no tuvo antecedentes y después que su hijo cumplió 15 años descubrió que hace 30 era estéril, ¿no es? Porque el hijo no se parecía a él, ¿no es? Pasa, la esterilidad no da síntomas, ¿no? Da consecuencias, sí. Cuerno, divorcio, ¿qué más va? Fíjense. Toda esta es la estructura que nosotros ya conocemos, ¿no? Cuando ya está formada, ¿sí? Pero tenemos la formación de los conductos paramesonéfricos y los conductos mesonéfricos que van a dar origen a las diferentes estructuras, ¿no? Entonces, los conductos mesonéfricos van a dar origen al conducto deferente, ¿ya? Los cordones que forman túbulos seminíferos se van a unir a la red de testis y entrar a estos conductos deferentes. Y estos se van a unir, ¿no? Al conducto de Wolff, que convierte luego o pasa a ser el famoso conducto deferente. Las túnicas, tanto la longinia como la túnica vaginales, se van a formar
separadas y están separadas por una escasa cantidad de líquido, ¿sí? Entonces todo esto forma un ovillo capilar de conductos, de túbulos seminíferos que van a terminar ¿dónde? En el conducto eyaculador, ¿cierto? Entonces, los testículos, ¿no? Son estructuras ovoides, ¿no? El peso, esto no voy a tomar en cuenta, ¿no? Porque varias novedades, ¿no? Pero una referencia de lo que podrían medir cada testículo de 3 a 5 centímetros por cuarto, ¿no? Y un peso aproximadamente de 15 gramos. Bueno, función mixta porque tiene, ¿no?, la liberación de hormonas y de espermatozoides. El epidídimo es una estructura independiente, ¿sí? Miren, normalmente un epidídimo, ¿no?, está aquí en la región anterior del testículo, pero a veces también se va a la región posterior. Eso depende, ¿sí? Mide más o menos 6 a 7 centímetros, pero nosotros no lo vamos a medir de largo. Lo vamos a medir como medimos el páncreas, cabeza, cuerpo, cola. ¿Listo? La túnica albuginia es una túnica bastante refringente porque es un tejido conjuntivo, fibrótico, ¿no?, que envuelve al testículo y al epidídimo, ¿no? Entonces vamos a tener esa imaginación, ¿no?, alrededor del testículo. Y los túbulos seminíferos, bueno, todo esto, ¿no? Yo le digo, parece un maruchan. ¿Sí o no? Parece un fideo maruchan, ¿no? Son millones de túbulos al inicio, ¿no?, que después se van a ir diferenciando, ¿sí? Van a formar la red del mediastino, ¿no?, la famosa red del testículo, ¿no? Y de ahí los conductos eferentes, ¿sí? Después de los conductos aferentes, los referentes y hacia la liberación del conducto eyaculador. El cordón espermático, nadie lo mira. No hacen ecografía testicular. Están más preocupados que el paciente tenga varicocele que valorar el flujo del cordón espermático, que es más importante incluso, ¿ya? Entonces, el cordón espermático tiene vasos aferentes, la arteria cremastérica, ¿no?, la testicular, que son ramas de la aorta, ¿no es cierto?, el plexo pampiliforme, ¿sí?, ganglio linfático y todo el plexo descendente para el sistema nervioso del testículo, ¿sí? Entonces el flujo testicular es muy importante, conocer qué cosa, de dónde llega la arteria testicular, de dónde llega la arteria cremastérica y cómo retorna el sistema venoso. ¿Listo? La edad influye, claro, no es lo mismo un niño, un puberto, un adulto y un anciano, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer la parte pediátrica. Si tienen niños, tráiganlo. Buenísimo sería hacer. Es más fácil no tener niños. ¿Listo? Pero yo calculo los recién nacidos, testículos pequeñitos, de 1 a 2 ml, antes de los 12 años, en la prepubertad, lo mismo, no cambia mucho, puede llegar hasta 3. Los pubertos hasta 4 y el adulto varía, miren la variación de 15 hasta 30 ml de volumen. ¿Listo? Son parámetros de referencia. ¿Listo? Condición para el estudio. Bueno, primero, transductor lineal de alta frecuencia. Nuestros transductores llegan a 16 MHz de frecuencia. Aprovechémoslos, ¿no? Aplicación con armónicas, mejor, ¿no? Al paciente lo vamos a poner en decúbito supino, ¿no? El pene va a ir sobre el abdomen cubierto con una sabanilla y nosotros vamos a pedir que haga la pose de mariposa, ¿no?, abriendo, ¿no?, una pronación de la rodilla. Y si se puede, con una pequeña toallita, solo si es necesario, yo no lo hago, porque el paciente se pone la sabanilla y él levanta el escroto. ¿Listo? Pero si podemos, con una cubierta estéril, levantar un poquito el escroto. ¿Listo? Usar gel tibio, no caliente. Caliente, muy caliente, bloqueo, ¿no? Gel tibio. ¿Por qué? Dos cosas. Una, el confort, ¿no?
y otra que el gel tibio va a crear un reflejo de tracción. El gel frío va a traccionar la bolsa escrotal y el testículo sube y dificulta un poquito el rastreo, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo se ve por ecografía? ¿Qué tipo de congenicidad tiene el testículo? Heterogénea. Es hiper, hipo, no existe isocongénito, eso dicen. ¿Qué es? Heterogénea. ¿Hipo? Más hiper. ¿Qué es? Es hiperecogénico, ¿no? Es una estructura hipotética, más o menos se ve así, ¿no? Más negrita, ¿no? Los testículos suelen tener una ecogenicidad relativamente aumentada, ¿listo? Pero el patrón es homogéneo, ¿ok? Eso sí, porque ustedes pueden jugar su ganancia, pueden jugar su rango dinámico y de repente el rango dinámico baja demasiado, vino alguien y lo desequilibró y ustedes lo ven hipoeconómico. En ecografía, la ecogenicidad no es un factor fiable, por si acaso, ¿ya? Porque mucho depende de cómo estoy calibrando mi equipo. Ustedes juegan la ganancia, juegan el rango dinámico, pueden jugar la frecuencia y va a cambiar. ¿Listo? Pero ¿qué me interesa? Que sea homogéneo. Homogéneo, súper homogéneo. ¿No? Esta foto está mal, pero deberíamos tener un poquito más de piel acá, ¿no? Fíjense, la túnica albuquina está aquí, pegada al testículo, no se ve, está bien pegadita, ¿sí? Es como la pintura de la pared, ¿listo? Y la túnica vaginal está más, esta es la túnica vaginal, la podemos ver, ¿no? Y entre ambas siempre hay un poquito de líquido, tiene que haber líquido, ¿ya? ¿Para qué? Para el desplazamiento del testículo en el escroto, ¿no? Si no hubiera líquido se pega, y eso no puede ser, ¿listo? Más arriba vamos a tener la porción del epidídimo, ya el cuerpo del epidídimo, la cola, a veces el epidídimo por abajo, ¿no? Y allá arriba el cordón espermático, ¿no? El plexo papiliforme, etc. Esto es importante reconocer. La red de Tesla, miren, se ve como una línea hiperecogénica que atraviesa, o mediastino testicular, que se llama, ¿no? En la red de desembocadura de los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y tiene que ser así, ligeramente heterogénea, tendrá ya un que otro túbulo un poquito gordito, ¿sí? Pero tenemos que verlo, doctora, me fijo. O sea, mis antiguos llegan tarde, ¿qué es? Escuché. Acomódese, así se tiene que ver, hiperecogénea. Y una línea, ¿listo? La famosa red de test. Y la vamos a evaluar, obviamente, en el flujo. Miren, las arterias testiculares son arterias que tienen un calibre muy bonito, ¿no? Pero no es un flujo wow, no es un flujo intenso. Si yo utilizo Doppler color, voy a ver allá una trama anterior, ¿no? Una posterior, ok. Si yo utilizo Doppler de potencia, pues voy a ver las ramificaciones menores. Si utilizo el método SRF, capto mejor todavía los vasos muy delgaditos. Entonces tengo estos tres tipos de Doppler para poder ubicar flujos, ¿no? Pero fíjense, hay un ramito por acá, otro por allá, no hay un flujo abundante. ¿Por qué les resalto esto? Porque cuando ustedes tengan un proceso inflamatorio, ahí van a ver flujo, ¿listo? Las venas forman el plexo papiliforme, ¿no? Y hay una cosa interesante, que la red del plexo drena del lado derecho en la cava inferior, ¿no? Y el lado izquierdo drena a la renal. No es el mismo trayectoria de evolución, ¿listo? El epidídimo, esto es epidídimo. La cabeza del epidídimo que está arriba, esto es la superior, ¿verdad? Tiene una forma de un triángulo, ¿no? Ahí como lo ven. Y es un poquito más hipoecoica que el testículo, ¿sí? El cuerpo del epidídimo va por aquí, pero ¿por qué no lo veo aquí? Porque está un poquito más atrás y no siempre lo puedo tomar
con todo el testículo y el epidídimo completo. El epidídimo está lateralizado. Entonces yo tengo que ir un poquito más hacia afuera, encontrar el cuerpo del epidídimo y por allá la cola. Estos son referencias, ¿no? Vamos a tener referencia de cuánto mide la cabeza. Pongámosle, yo les digo siempre, cabeza 1 centímetro, cuerpo medio. Listo, ¿no? Cuerpo no, cola, perdón. Cola medio y el cuerpo medio también, no es mucha variación. La única parte más bonita es la cabeza del epidídimo. ¿Listo? Y es la más fácil de reconocer. ¿Bien? Entonces, acuérdense, si yo les digo a ustedes, doctor, no encuentro el epidídimo. Pero se les ocurre pasar clases los sábados en la tarde. ¿Ven? Podíamos estar comiendo pipoca mirando películas en la casita, ¿no? De hecho, gracias, les agradezco. Hoy era mi primer sábado en 3 años libre. Me dieron este bono. Cuando yo terminé mi diplomado el sábado pasado, dije, ¿qué haré el próximo sábado en la tarde? ¿Qué se hace los sábados en la tarde? Hace años que no sé lo que es hacer algo que no sea clase. Y cuando me dicen, doctora, su módulo de testicular empieza el sábado. Gracias. No tengo descanso, gracias a ustedes. Doctora, buenas tardes. Bien, entonces, recuerden que si el epidídimo no está arriba, está abajo. No puede ser posterior. Pero ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver una estructura como un gusano que se tiende a lo largo, contorneando el intestino. ¿Listo? No todo líquido es patológico. Tiene que haber líquido, pero tampoco en gran cantidad. Y ahí es un problema. Porque uno dice, pero doctora, ¿cuántos ml? Es que cuánto tendría antes de estar patológico. O sea, hay valores de referencia. Uno dice, acumulado hasta 10 ml. Puede acumular hasta 10 ml. ¿No? Que no va a ser una cantidad grande. ¿Sí? ¿Qué utilizo yo como parámetro? Si el testículo flota en líquido es porque tiene hidrocele. Y por último, ¿qué tiene que ver el grado de hidrocele? Ya lo tiene. Tiene y tiene. ¿Y el hidrocele qué es? ¿Es una patología o qué es? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque lo normal es que no haya líquido en ¿Por qué llega tarde? No. Poco. No, tiene que haber líquido, doctor. Tiene que haber pero líquido. no es una cantidad. No, 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 no. ¿La hidronefrosis es una patología? La repercusión de No puede haber hidronefrosis. ¿Quiénes fueron mis alumnos? Doctora Renfino, doctora Semiro, ¿quién más? ¿La hidronefrosis qué? ¿Es una patología? Pero hay grado. Sí. Es dilatación. Es una patología porque es una dilatación. No es una patología. Es una dilatación. No es una patología, es una consecuencia. La dilatación de una estructura es consecuencia de algo y solo hay dos hipótesis. O es obstructivo de la luz o es por compresión extrínseca. Entonces, si ustedes encuentran una hidronefrosis en su paciente, encontré la patología, chao paciente. No, la hidronefrosis le está diciendo algo me está obstruyendo el riñón. Y ahí recién yo voy a buscar la causa. Lo mismo es el hidrocele. Acumulación de líquido en una cavidad no es una patología, es una consecuencia de algo. La ascitis no es una patología, es acumulación de líquido en cavidad renal. ¿Por qué? Fallo hepático, cirrosis, ¿no es cierto? Existen múltiples causas. El hidrocele también es una consecuencia. Entonces quiere decir que hay algo que está irritando, algo que está congestionando, que está acumulando líquido ahí. ¿Ya? Existe el hidrocele de nacimiento. Ahí uno ve a los bebés. Hay en la etapa fetal. Puede haber hidrocele fetal. Pero a veces están esos testiculitos así y un poquito y le ponen 1000 flechas, hidrocele y la mamá está que se muere. Doctora, ¿qué dice? No, tranquilo, no es nada. Hidronefrosis fetal. A mí me refiero la mayoría de los estudios morfológicos, ¿no? Y llegan, lechita. Hidronefrosis bilateral, 34 semanas de embarazo. Ectasia fisiológica de la peli renal no supera los 5 o 6 milímetros, es normal.
Entonces, ¿tiene que haber líquido? Sí, pero ¿cuánto de líquido? Ese es el tema, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a aceptar 10 ml, ¿no? Ya. Pero si ese paciente vino de rutina y no tiene nada y tiene los tales 10 ml, ¿será católico? Por ahí no. Pero yo anoto, porque digo, todo lo que está al límite se anota. Los números que ustedes tengan, los diámetros, son referencias a la normalidad. ¿Listo? Pero todo lo que está al límite de la normalidad también es digno de prestarle atención. Entonces yo anoto que todas las estructuras internas, tanto el testículo, la red de tesis, el epididimo, se encuentran con una morfología conservada. Sin embargo, ¿no? Vamos a poner un énfasis en el líquido, que lo veo mucho, ¿no? Entonces, el líquido es el aspecto anecoico y dado, ¿no?, el volumen, se encuentra al límite de la normalidad. Si ustedes anotan eso en su informe, el médico que lo recibe va a decir, él se dio cuenta de algo. Y de repente, ustedes están en una fase inicial de una patología. Usted dijo 10 centímetros cúbicos lo máximo, ¿no? Entonces sacaríamos el AP transversal de esquina del testículo aquí y allá, y ahí sacaríamos cómo medimos los ovarios, digamos. Eso. Los 3 ejes por las constantes. ¿Cuál es la constante? 0.52. 0,52. Bueno, el equipo ya lo hace, ¿no? En nuestra época era manual. Todo se anotaba y uno hacía el cálculo, volumen, peso, ¿no? Es los 3 ejes. Los 3 ejes y ya tenemos un volumen aproximado, ¿no? Lo importante es que el líquido sea anecoico, ¿ya? El líquido testicular que está entre las túnicas tiene que ser anecoico, siempre. ¿Sí? Si está turbio, por ahí. Y lo más común es espermatoceles, ¿ya? ¿Qué hay de raro ahí? No me digan las flechas, ¿ya? La imagen hiperecogénica me pareciera un lito, pero Eso es una perla, ¿no? Es una perla. ¿Y qué es una perla? Una piedra, una calcificación, que se forma por traumatismos menores, ¿no? Tiene su origen casi siempre traumático, ¿no? ¿Qué no hace daño a Cuando nadie? reciben golpe en los testículos, ¿no? Cuando reciben algún impacto en los testículos, algún golpe. Claro. Miren el plexo pampiliforme, aquí vamos a aprender a no enfermar a los pacientes. Todos tienen varicocele, así como todas las mujeres tienen ovario poliquístico, ¿no? El varicocele no es viable si no hay un buen ultrasonido Doppler del plexo pampiliforme. Si ustedes agarran ahorita y se apretan la muñeca, ¿se les infla o no se les infla las venas de la mano? Claro que se infla. Y cuando lo sueltan, se les infla. El plexo pampiliforme es un plexo venoso. Y ustedes le dicen maniobra de Valsalva positiva. Claro que va a ser positiva si está haciendo presión. De hecho, esa vena está hermosa porque está laxa. Y se laxó y se volvió a su lugar. Eso es normal. Entonces, el hecho que yo tenga un ligero aumento de volumen, de llenado del plexo, eso es normal. ¿Listo? Para hablar de varicocele, ahí yo tengo que medir más de 10 milímetros, con cambios poco visibles en la maniobra de Valsalva. Porque el paciente hace el pupo, la vena se llena y relaja, normal. Pero si la vena no llena, y ya yo la estoy viendo que está con más de 5 milímetros, no reduce ni se llena, está 10 años porque ya está dilatada, ¿no? Y a veces a la maniobra de Valsalva sí se llega a inflar y tarda muchos segundos en retornar y nunca retorna a su normalidad. Eso es un plexo cansado, que llamamos. ¿Listo? Bien. Eso es un plexo, Cansado.
rendido, ya no puede más, ¿no? Así como cuando uno tiene que subir la planta baja aquí, ¿no? Llega cansado, ¿no? Comparen los testigos. El primer corte que vamos a hacer es este. Comparar. Pero doctora, este testículo derecho es más grande y este sí, eso es normal. Claro que es normal. Si ustedes dividen su cuerpo a la mitad, no somos simétricos. ¿Lo ven? Ni idea. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo una diferencia mayor al 20% en el volumen, bueno, algo. Y si más tengo hallazgos hemográficos, cambios en la conicidad, en el flujo, entonces tiene todo el derecho a esta estructura de congestionarse. ¿Ya? Pero siempre es bueno comparar. ¿Ya? Entonces, no son del mismo tamaño. Cuando no supera el 20%, belleza. Pero si superan, entonces son asimétricos. Y si son asimétricos, hay que buscar por qué, ¿no? ¿Por qué ese volumen de repente está aumentando? Y de repente ni siquiera está fuera de lo normal. De repente el volumen del testículo derecho es 15 y de este es 30. O sea, está en el límite inferior y en el límite superior. Están dentro de lo normal. Si no encontré nada fuera de lo normal en la anatomía ecográfica, son testículos normales. Entonces ahí está nuestra técnica de corte, ¿no? Vamos a hacer un barrido, un corte sagital y un corte transversal. Y vamos a medir longitud por AP por transverso, ¿no? Cualquiera de estos. ¿Listo? No tenemos el volumen. Entonces de 15 a 30 en el adulto es normal. ¿Listo? Fíjense que solamente está tomando la parte del parénquima, no está tomando la túnica vaginal ni el espacio escrotal. Solo parénquima. ¿Ya? Casualidad que a veces nos topamos con esto. Los famosos apéndices testiculares, ¿no? Y las perlas que acabamos de ver, miren, aquí hay varias, ¿no? ¿Será que es un problema? ¿Qué dicen ustedes? Si el apéndice se torsiona. Hay torsión de la apéndice. Son como pequeñas, como ramitos de uva, como hormiguitas. Torsión hidátide, ¿no? Le dicen hidátide. Duele, claro que duele, pero es un dolor no tan fuerte como una torsión testicular, es un dolor soportable, ¿no? Pero se infarta esa zona, ¿no? Se vuelve isquémica y de repente el paciente dice, bueno, después como que me tomé un remedio ahí en la farmacia, me pasó, pero unos días después, doctor, empezó a hincharse el testículo. ¿Por qué? Porque es una zona de necrosis. Y cuando vemos, contamina entre las túnicas y termina siendo un proceso inflamatorio. ¿Ven? Entonces, llegan a ser un problema. Es igual que el cálculo biliar. Puede estar ahí años y no molestar. Pero el día que molesta, bien por el cirujano. ¿No? Así más o menos. Y las perlas escrotales, estas sí son más, se mueven, ¿no? Dice, el paciente viene con esa antecedente, doctora, sentí una bolita bien en la piel, pero se mueve. Y son consecuencias, ¿no? Los residuos de una lesión, a veces no necesariamente una lesión traumática severa, ¿no? A veces se forman pequeñas perlas por el líquido coloidal mismo, acumulación de minerales, ¿no? A veces, no sé, el uso constante, por ejemplo, de ropa interior apretada puede generar perlas, bueno, cositas así, ¿no? Entonces, no son un problema mientras no molesten, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? El apéndice testicular es inmovible, ¿no? Siempre está adherido. Es como una pequeña carnosidad que sobresale al tejido testicular, ¿no? Es como un pólipo. Un pólipo. Entonces él está adherido y tiene flujo, tiene un vehículo vascular. Ese es el problema. Que cuando ese muy rara vez sucede, es que estos apéndices son chiquititos, doctora. Hay apéndices grandotes, ¿no? Y a veces no uno, sino el paciente tiene varios apéndices. Son como vestigios embrionales, que sobró tela, ¿no? Y se quedó ahí.
¿ya? Esos en la clínica son los que, no me acuerdo si es el apéndice que se torsiona o cuando hay torsión testicular que se ve un punto morado. ¿Cuál sería la diferencia? Es El este. apéndice. Ah. El apéndice es el que se El apéndice es el que se ve por ti, Ah, ¿ya? Entonces, Generalmente lo he visto, me recuerdo de mi año de universidad, eran en niños. en los niños, en el adulto casi no se ve porque la piel del escroto es más gruesa. Jugando o cualquier cosa, referían un punto morado. Decían. Exacto. Y la mamá decía una venita, ¿no es? La venita, no hacen un poquito. Lo que pasa es que eso se puede decir se vuelve isquémico, ¿no? Se termina necrosando el tejido, ¿no? Y la verdad que el protocolo es entrar, abrir con un bisturí, una pincita, retirarlo y listo, ¿no? Cauterizar y se acabó. Que no deja de ser traumático, ¿no? Pero los apéndices es más común que se tuercen en los niños, ¿ya? En los niños. Muy rara vez vamos a ver torsión de apéndice o de hidrátil en adultos, ¿no? Es bien común en los chiquititos. y las perlas, como ustedes dicen, no son movibles, pero estas son más perlas que es una torsión testicular. Las perlas, ¿Cómo no? el apéndice es el que va a ser proporcional. No, las perlas son piedritas que flotan. Igual que las piedritas de la vesícula, ¿no ves? Uno lo pone al paciente de cúbito y todas las piedritas se van, ¿no? Uno lo pone a caminar y lo mismo pasa acá. Ellas son totalmente móviles. Mira que hay una flotante incluso, ¿no? Allá hay otra chiquita, ¿ves? Ellas caminan, no hay problema, están sueltas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Están muy silenciosos. El frío. ¿Tienen café? Sí. No liberamos muy temprano. No ha llegado ni la de café arriba. En 15 minutos hay que ganarle a los de al lado. Y a los de acá, pues van y se comen todo lo que hay en el mundo, ¿no? Bien. Yo quiero avanzar rapidito porque al final vamos a hablar del informe ecográfico. Importantísimo que ustedes sepan elaborar el informe, ¿ya? Bien, fíjense. Patología. Hay ese tema de relacionar con edad, quizás el testicular entra un poquito.